Bien, hermanos, Dios les bendiga. Estamos estudiando una serie amplia sobre las parábolas de Jesús en el libro de Lucas. Nosotros vamos entonces a estar viendo una miniserie dentro de estas parábolas basado en Lucas capítulo 9 de sus versos 57 al 62. El costo de seguir a Cristo es el título de esta miniserie, y el título del sermón de hoy es renunciando a todo. La semana que viene, si Dios quiere, estaremos viendo el costo de seguir a Cristo, lealtad a Jesús y a su reino. Y si Dios quiere, la tercera semana será el costo de seguir a Cristo, la autoridad absoluta de Cristo. Vamos a leer, dice Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Oremos. Padre amado, Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, oh Dios. Te damos gracias que nos permitas estar aquí esta mañana alabando tu nombre, exaltándote, dando la gloria debida a tu nombre. Y te damos gracias que nos dé la oportunidad, oh Dios, de escuchar tu palabra y aprender de ella para hacer conforme a tu voluntad. Señor, sensibiliza nuestros corazones. Tú eres quien produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Así que sensibiliza nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, destapa nuestros oídos para escuchar con atención tu palabra y ser transformado por medio de ella. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, hoy vamos a enfocar solamente los versos 57 y 58. En esta parábola, en este pasaje primeramente, normalmente no es considerado como una parábola de las parábolas de Jesús. Sin embargo, las palabras que Jesús utiliza al hacer la comparación, por ejemplo, con la zorra y las aves de los cielos, está dentro del esquema de lo que es una parábola. Asimismo, en los versos 61 y 62, cuando menciona el arado, también es una expresión parabólica. Entonces, aunque normalmente algunos no la consideran como parábola, dentro de esta conversación que surge en este pasaje, pues se puede decir que hay dos parábolas en este texto. Hoy vamos a considerar la primera, que es cuando Jesús habla de las zorras y de las aves de los cielos. En Mateo capítulo 8, versículo 18, se encuentra esta misma porción de la palabra de Jesús, y aquí dice que un hombre se acercó a Jesús diciéndole: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Mateo nos dice un poco más de quién era este hombre. Mateo dice que era un escriba.
no era cualquier persona, era una persona que conocía la palabra de Dios. El Pentateuco, los profetas, los salmos, este hombre lo conocía, este hombre interpretaba las escrituras y las enseñaba. Como decía Edward hace una semana, los escribas bien podrían ser levitas que se ganaban la vida dentro del horario del tiempo que no le correspondía su servicio en el templo, pues se ganaban también la vida, ganaban algo de dinero enseñando. Este hombre sale de entre una multitud, nos dice Mateo. Jesús va de camino, como dice aquí, yendo. Jesús está rodeado de una multitud y este hombre de repente dice: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Esta parábola tiene dos niveles de interpretación. El primero es tomar de manera literal las palabras de Cristo en relación a la zorra y las aves de los cielos, cuando Jesús dice que las zorras, que eran común en ese entorno donde ellos estaban, tenían cuevas, guaridas, donde refugiarse, donde descansar. Las aves de los cielos tienen donde descansar, ya sea en un nido o en cualquier otra parte. Las aves del cielo tienen donde descansar. Y Jesús le dice: al contrario de ella, el Hijo del Hombre no tiene absolutamente nada. Al contrario, es rechazado, es criticado, no es bienvenido ni entre judíos, su pueblo, ni entre gentiles, ni entre samaritanos tampoco. Ese es el primer nivel. En el segundo nivel es un poco más complejo, porque algunos piensan que cuando Jesús habla de las zorras y habla de las aves, está hablando en un lenguaje figurado, político figurado, es decir, disfrazado. Recuerden que el imperio que gobernaba en ese momento era el Imperio Romano, y los judíos no fueron la excepción al dominio de ese gran imperio romano, y las personas no podían quejarse públicamente. Habían espías por todas partes. Cualquiera que se quejaba, pues bueno, hablaba mal de gobierno, hacía una revuelta, pues ya ustedes saben. Entonces, muchas personas utilizaban lenguajes disfrazados para referirse al gobierno, a lo político, y así no ser maltratado, apresado o muerto por hablar mal de la opresión. Entonces, hay personas que piensan que este lenguaje de Jesús es figurativo también, haciendo referencia al asunto político. ¿Qué quiere decir Jesús? Bueno, Thomas Manson dice, es un comentarista, dice que los pájaros del aire son un símbolo de la nación gentil, y de hecho el símbolo romano, ¿cuál era? ¿Saben cuál era? Una águila. Cuando iban a la guerra, por ejemplo, llevaban su águila de metal o en una bandera. Ese era un ave, ¿verdad? Representando el imperio romano. Pueden buscarlo ustedes en Google, ponen símbolos romanos y ahí de una vez le va a aparecer esa águila. Entonces, él dice, el símbolo de las naciones gentiles, en este caso los romanos, son las aves, es decir, es un águila. Las zorras era el símbolo de los amonitas. ¿Quiénes eran los amonitas? Bueno, los amonitas eran descendientes de Lot, y Lot era sobrino de Abraham, o sea que tenían cierta familiaridad con el pueblo de Israel. Sin embargo, a esas alturas de cientos y miles de años, no tantos miles, cientos de años adelante, ya convertido en un pueblo, eran enemigos del pueblo de Israel. Tenían la misma raíz. Lot, sobrino de Abraham. Amón, hijo de Lot.
Vendría siendo un sobrino segundo de Abraham, o sea, tenían cierta familiaridad, pero a esas alturas los amonitas y el pueblo de Israel eran enemigos. Entonces, las aves representan a los romanos, dice Manson, y las zorras representan a los que no son ni judío ni gentil. En este caso, Herodes, que era de nacionalidad mixta, y los israelitas no lo consideraban, lo consideraban extranjero, no lo consideraban del pueblo. Entonces, lo que estamos hablando aquí es de un poder político. Roma, que era el imperio que gobernaba todo; Herodes, que era un gobernador puesto por Roma. Entonces, en ese sentido, Manson dice lo siguiente: todos están en casa en la tierra de Israel, menos el verdadero Israel, que soy yo. Los pájaros del aire, los jefes romanos; las zorras, los intrusos edomitas, en este caso Herodes, han desheredado a Israel. Y si te arriesgas a seguirme y te unes a las filas de los desposeídos, te unes a la fila de los desposeídos y tienes que estar dispuesto a servir a Dios bajo esas condiciones. Manson sugiere que quizás Jesús estaba diciendo de forma un poco velada: mira, si quieres poder e influencia, ve a los pájaros que construyen sus nidos. Si quieres poder e influencia, sigue a las zorras que lideran con astucia. Porque a pesar de las expectativas que tú tienes, el Hijo del Hombre no tiene poder y está solo. ¿Estás seguro de que quieres seguir a un Hijo de Hombre rechazado? ¿Estás seguro que quieres seguir a un Hijo de Hombre rechazado? Estamos viendo aquí en este primer punto, no lo había mencionado, considerar el costo. Para ser discípulo de Cristo es necesario considerar el costo que conlleva seguir a Cristo. Este hombre, Jesús no lo llamó. Jesús estaba rodeado de mucha gente. Jesús había hecho, si leemos en Mateo, el contexto anterior a este acontecimiento, Jesús había sanado la suegra de Pedro, Jesús había echado fuera demonios, Jesús había sanado muchos enfermos que le habían traído. Y cuando se ve rodeado de toda esta gente, le dice al discípulo: vamos a pasar del otro lado del mar. O sea, estaba abrumado con tantas personas, vamos a pasar del otro lado del mar. Pero en el camino, este hombre que a lo mejor había presenciado esos milagros de Cristo, cómo las personas endemoniadas eran liberadas, cómo el que era cojo ahora podía caminar, cómo uno que él conocía que era ciego ahora estaba viendo, dice: wow, este es el hombre. Maestro, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Eso es lo que yo estoy buscando. Probablemente estaba viendo influencia. Wow, al lado de este hombre que hace todos estos hechos poderosos, qué grande sería yo ahí. Me mencionarían junto con los otros. Posiblemente se sentía cómodo con la compañía, pensaba que se iba a sentir cómodo con la compañía de los discípulos. El asunto es que Cristo le está diciendo: las expectativas que tú tienes acerca de mí no es lo correcto para acercarte a mí. Entonces, si tú andas buscando poder, si tú andas buscando influencia, vete donde las personas que tienen poder, vete donde las personas que tienen influencia. Y mis hermanos, muchas veces las personas que aspiran a ser discípulos de Cristo no consideran seriamente el costo que conlleva seguir a Cristo. Said, un comentarista árabe, dice: no entienden que seguir a Cristo significa Getsemaní, significa Gólgota, significa sepulcro. Toman esa decisión a la ligera, en un momento de emoción, sin considerar
la vía dolorosa, sin considerar que hay que cargar una cruz hasta llegar al Gólgota, que fue el lugar donde crucificaron a Jesús, y ser crucificado, como Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, que significa ser sepultado. En otras palabras, seguir a Cristo significa estar dispuesto a poner tu vida por Él. Y algunos deciden seguir a Cristo por razones que nada tienen que ver con el Evangelio, con el propósito de lo que es el Evangelio. Muchas veces, y lamentablemente, iglesias, líderes y creyentes somos culpables de no enseñar el Evangelio a las personas como debe ser enseñado. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, pues enseñamos un Evangelio de un Jesús que solamente sana, de un Jesús que quiere ser tu amigo, de un Jesús que te libra de los problemas, y no del costo y el sacrificio que representa seguir a Cristo. No que yo soy pecador, que me he rebelado contra Dios y necesito pedir perdón, buscar el perdón de Dios. Hay una canción muy bonita que dice, no la voy a cantar, pero la canción dice, yo quiero ser tu amigo. Oye, amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que me veas como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Pero si solamente se queda ahí, Jesús no quiere ser tu amigo. Jesús quiere ser tu Señor. Claro que a sus discípulos les digo, ya no los llamaré siervos, sino los llamaré amigos. Les doy el privilegio de que me llamen amigos. Les doy el privilegio de yo llamarlo amigo a ustedes. Sin embargo, su propósito no es ser nuestro amigo. Su propósito es ser nuestro Señor. Y el Señor demanda y tiene exigencia. Hay personas que buscan a Cristo porque les atrae la compañía de los fieles, de los verdaderos creyentes. Hay gente que viene a la iglesia porque se siente cómodo, se siente bien. Qué ambiente más bonito, cómo estamos aquí alabando, cantando a Dios, enseñando la palabra en un ambiente sano, lejos del ruido, lejos del acelere que tiene el mundo. Y qué bien yo me siento aquí. Esa no es una razón correcta para acercarse a Dios. Hay otros que buscan a Dios por conveniencia económica. Piensan que buscando a Dios van a ser bendecidos y sus bienes serán multiplicados y será prosperado. ¡Wow! Y ahí es donde yo digo que tenemos creyentes y líderes o iglesia la culpa de rebajar la verdad del Evangelio, porque nos acercamos a una persona y podemos decirle, ven a la iglesia, que aquí nos gozamos sanamente, tenemos muchas actividades. Otros le decimos, ven, que Dios te va a bendecir. Si tú buscas a Dios, Dios te va a multiplicar. Otros se acercan a Dios para que los sane. Ven, que Dios es un Dios que sana, Dios es un Dios de milagro. Dios te va a quitar tu enfermedad. Y otros, sin decírselo también, creen que buscando a Dios, acercándose a la iglesia, pues es para buscar una sanidad física. Esa no es una razón correcta. Otros buscan ser librados de problemas. Se acercan a Dios porque tienen un problema, están desesperados, necesitan dirección, necesitan guía, y se acercan a la iglesia para ser librados del problema.
Muchos líderes, para mantener los números en la iglesia, una iglesia grande, que tengamos que comprar esas 2 casas de ahí atrás, ampliar el templo, porque está lleno de personas. Entonces, rebajan la verdad del evangelio para no descontentar o para mantener contenta a la gente, para que no se me vaya. Pero en una ocasión el mismo Cristo reprendió a la gente que lo seguía y dice que muchos discípulos o llamados discípulos que seguían a Jesús para arriba y para abajo, igual que los 12, pero no están ahí en la lista de los 12. Dice, muchos discípulos, después de esa reprensión, y cuando Jesús le aclara qué es lo que significa seguirle, entonces dijeron, muchos ya no le seguían y se volvieron atrás. Y a los 12 que se quedaron le dice, ¿y ustedes no se quieren ir también? Vayan a ver. Y ahí escuchamos una expresión poderosa de Pedro que le dice a Jesús, Maestro, ¿y a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. La palabra de vida escasean en estos tiempos. Tú la buscas y no las encuentras. Y ahora que te tenemos aquí, no la vamos a aflojar. A pesar de lo que tuvieran que pasar. Pedro, cuando Jesús lo llamó, aunque luego le negó, pero cuando Jesús lo llamó, ¿recuerdan qué hizo? Dejó la red y siguió a Jesús. Juan, su hermano, dejaron a su papá y el barco y las redes y siguieron a Jesús. Mateo dejó el banco de los tributos y siguió a Jesús. Zaqueo dio la mitad de su riqueza para repartirle a los pobres, sin Jesús decirle. Mientras que a un rico tuvo que decirle, vende todo lo que tiene, dale a los pobres y sígueme. Y bajó la cabeza y se fue triste porque tenía muchas posesiones. A Mateo él no le dijo eso. A Zaqueo él no le dijo eso aún siendo rico. Zaqueo dijo, yo voy a dar la mitad. Y con la otra mitad, entonces, si he defraudado a alguno, que es muy probable que sí, se lo voy a devolver 4 veces más. Yo no necesito eso. Necesito seguir a Cristo. Entonces, para ser discípulo de Cristo necesitamos entender que hay un costo que pagar. La vida cristiana no es tan sencilla. La fe es sencilla en el sentido de que solamente debemos creer en Cristo para ser salvos y no necesitamos ninguna obra adicional para alcanzar la salvación. En eso la fe es sencilla. Pero hay un costo que no me hace salvo, sino que después que soy salvo, tengo que pagar ese costo. No para ganarme la salvación, que la salvación es gratis. No por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, no necesitamos cambiar o matizar la verdad del evangelio para que la gente no se ofenda. Tenemos que hablar lo que dice la Biblia, gústele a quien le guste, y el que esté dispuesto a pagar el sacrificio, ese puede ser un discípulo de Cristo. Miren, Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23, Jesús le dice a los discípulos, miren, no le digan a nadie, pero el Hijo del Hombre, o sea, yo, voy a ser sacrificado, voy a padecer, tengo que ir a Jerusalén y padecer de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, dice, comenzó a reconvenirle, ay no, maestro, ten misericordia de ti, que no te pase eso. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque
no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Qué bueno es tener al Maestro aquí siempre con nosotros. En un deseo egoísta, pero que entorpecía la obra de la salvación. Si sucedía como Pedro quería, Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y cuando nosotros, quiero tomar este pasaje principalmente para enfocar esa parte de no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando nosotros, por ayudar a Cristo, por ayudar al Espíritu Santo, no predicamos el Evangelio como debemos ser predicados. No le hablamos de costo, no le hablamos de compromiso a la gente, no hablamos de sacrificio para que la gente se sienta bien y cómoda. No predicamos sermones que puedan ofender a las personas para mantenerla contenta. Entonces, ese tipo de pensamiento no viene de Dios. Ese tipo de pensamiento viene de Satanás. No necesitamos ayudar al Espíritu Santo. No necesitamos acomodar el Evangelio. Necesitamos predicarlo tal cual como lo presenta la Biblia. Hay un costo, hay un sacrificio. Jesús sana, sí, es verdad. Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios de poder. Jesús resuelve problemas, sí. Jesús puede librarte de la deuda. Sí, Él puede librarte de la deuda. Jesús puede bendecirte económicamente. Sí. Puede librarte de los problemas. Sí. ¿Quiere ser tu amigo? Sí. Pero si dejamos de lado el compromiso y el sacrificio, estamos rebajando la verdad. En cuanto al costo que debemos considerar para seguir a Cristo, en Lucas capítulo 14, un poquito más adelante, versículos 25 al 33, Jesús, hablando de negarse a uno mismo para seguir a Cristo, dice que hay que pensarlo bien. Él le dice, porque ¿quién de ustedes, si quiere hacer una casa, si quiere hacer una torre, no se sienta primero a calcular si tiene lo que se necesita para terminarla? No vaya a ser que luego no la pueda terminar y los demás comienzan, mira, ese comenzó y no pudo terminarla. Pasando por aquí ahorita, vi una casa aquí en la esquina de Los Reyes que está casi frente al colmado, que está aquí abajo, un poquito más abajo de la casa de Josué y Asael. Yo creo que esa casa la comenzaron a construir cuando yo era chiquito, porque venía monteando por todo esto. Hicieron toda la casa de los maestros y los reyes se llenan de casa, y esa casa todavía estaba sin terminar. Bueno, creo que tenía pañete, pero se quedó así por mucho tiempo, y ya luego ahora, después de haber estado casado, fue que la terminaron y está bonita. La casa es grande y se ve cómoda. Qué bonita, pero duró muchos años. Parece que la persona comenzó como pudo y iba haciéndole cosas como podía. Murió, no sabía eso. La pudo disfrutar la casa. Pero Jesús dice, si tú vas a construir una casa, tú te piensas, calcula, sí, bueno, con lo que yo tengo ahorrado, un préstamo en el banco, mensualmente me van a cobrar tanto, me va a quedar tanto. Sí, está bien, me voy a meter en la casa. Hay personas que no calculan y luego la hipoteca se lo traga y pierde todo lo que dio, y la casa también la pierde porque no pudieron pagar. Yo no sé si a ustedes, pero para mí es vergonzoso. Hay personas que compran también artículos, cosas más baratas que una casa, que una construcción, y que luego es a crédito.
y que luego van y les recogen el televisor, lo que compraron y se lo sacan, y ya todos los vecinos se enteraron que fue fiado el televisor y que no lo pudo pagar y se lo llevaron. Recuerdo que por allá, en Cristo Rey, ahí, una muchacha la va a buscar los cobradores y le dice a la hija de ella, chiquitita, dile que yo no estoy aquí. Y va la niña y dice mi mamá que ella no está aquí. Mira, muchacha, habladora. Se calcula primero. También le dice Jesús ahí mismo, un rey cuando va a una guerra tiene 10,000 soldados, pero él piensa primero y dice, el enemigo tiene 20. Yo no puedo, son 2 contra 1. Uno de mis soldados tiene que pelear con 2 de los de él. No puedo hacerle frente. Fulano, mira, yo me rindo, pon las condiciones, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a evitar esta guerra. Calcula, piensa. Una persona que quiere ser discípulo de Cristo tiene que calcular. No lo piense, arrepiéntete, ven, no lo piense. Sí, piénsalo. Jesús está diciendo que lo piense. Tiene que calcular el costo, porque hay un costo. En el versículo 33, él dice, así pues, cualquiera de ustedes, 14:33, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. El que no renuncia a todo, no puede ser mi discípulo. Hay un costo. Y tenemos que considerar eso. Ay, Jordi, pero yo tengo 10 años siendo cristiano y yo no sabía que había que pagar un costo. Bueno, pues siéntate a calcular, a ver si tú estás dispuesto a seguir a Cristo, porque hay un costo. Ay, yo me arrepentí, pero no sabía que esto era tan difícil. Ponte a calcular que hay un costo. Número 2, Jesús le dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre es una expresión para referirse a Jesús en el sentido de que Él es el Mesías. Es decir, los judíos que escuchaban a Jesús diciendo, yo soy el Hijo del Hombre, ellos entendían que Jesús le estaba diciendo, yo soy el Mesías que a ustedes le prometieron en el Antiguo Testamento. El que ustedes están esperando soy yo. Ellos entendían muy bien la expresión el Hijo del Hombre. Pero también el Hijo del Hombre significa que Jesús era completamente hombre. En algunas ocasiones se le llama a Jesús el Hijo de Dios, dando a entender que Jesús es divino, que es 100% Dios. Y en otras ocasiones, como en esta, se le llama el Hijo del Hombre para darnos a entender que también Cristo, en esencia, es hombre, fue hombre. 100% hombre. Y ambas naturalezas convergen en armonía en Cristo. No podemos decir que Jesús fue solamente Dios, pero tampoco podemos decir que Jesús fue solamente hombre. No podemos decir que Jesús fue 1% Dios cuando estuvo en la tierra, o que fue 1% hombre cuando estuvo en la tierra. 100% Dios y 100% hombre, así lo revela la Escritura. El que cree otra cosa diferente no es cristiano. Porque así está establecido en las Escrituras. El ministerio de Jesús, el Hijo del Hombre, no es un camino de victoria y ovaciones, sino de rechazo y de humillación.
La idea de un hijo de hombre para el judío en el tiempo cuando Jesús se lo dijo a cualquier hombre se lo dijo. ¿A quién se lo dijo? A un escriba. ¿Recuerdan? Nos dice Mateo que fue un escriba. Conocía las escrituras. Para este hombre era difícil entender que el Hijo del Hombre, en vez de triunfo, de ovaciones, era rechazo y sufrimiento y humillación. Que Jesús le dijera que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Pero en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14 nos habla de un Hijo del Hombre completamente diferente a lo que él me está describiendo a mí. Entonces, ¿será este el Hijo del Hombre de verdad? Que habla Daniel. Vamos a ver, Daniel dice: seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado a ese hijo de hombre dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno y nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esa era la concepción del Hijo del Hombre que tenían los judíos. Cuando Jesús le dice a este escriba, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, hay un choque en lo que él tiene concebido que dicen las Escrituras y lo que Jesús le está diciendo. Entonces, se equivocó Daniel. Daniel fue un falso profeta. Eso es lo que Jesús está diciéndole a ese hombre. No. Hay una aparente contradicción en lo que dice Daniel y en lo que Jesús le está diciendo a este hombre que él es. Y esa contradicción se pone un poquito más fuerte si nos fuéramos a Isaías capítulo 53, de los versos 2 al 11, que no vamos a leer, solamente voy a mencionar algunas palabras que utiliza Isaías en esa porción, refiriéndose a Jesús, al Mesías, que no se parece o que es opuesto a lo que dice Daniel. Isaías nos presenta a un Mesías sufriente. Dentro del lenguaje que él utiliza, él dice que ese Mesías iba a ser sin hermosura, sin majestad, despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en aflicción, llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores, le tuvimos por azotado, por herido de Dios, afligido, molido, castigado, oprimido. Ninguna de esas palabras se parece a gloria, reino, dominio, que le sirvan, reino eterno. ¿Verdad que no? Todo lo contrario. Entonces decimos, pero hay una contradicción en lo que dice Isaías y en lo que dice Daniel. Pero solamente es una contradicción aparente, porque, Pablo en su carta a los Filipenses conjuga esta aparente contradicción cuando dice que se despojó Cristo a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos a Isaías. Y luego en los versículos 8, 9, dice, pero que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No hay contradicción. Lo que hay aquí es un asunto de tiempo. ¿Cuándo iba a pasar cada cosa? Primero tocaba a un Jesús sufriente, un Jesús que cargara mi maldad, un Jesús oprimido, un Jesús perseguido, un Jesús desechado, y luego por su obediencia ser exaltado, darle dominio sobre todas las cosas. Entonces,
este hombre no entendía la idea de un Mesías rechazado, sino de un Mesías victorioso. Y por eso a lo mejor se acercó, cuando vio estos milagros, cuando vio estos poderes, cuando vio esta multitud, se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le frena de golpe. Tus expectativas versus la realidad. ¿Han visto eso en algún programa de YouTube? Expectativa versus realidad. Lo que tú te imaginas que en la playa, con un jugo, vacacionando en el verano, y la realidad es que tú estás en tu casa con un abanico echándote aire caliente y ahogándote. En Lucas capítulo 9, versículo 22, un poco antes de que sucediera esto, Jesús le había dicho a sus discípulos: el Hijo del Hombre debe padecer mucho, ser rechazado de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y finalmente ser muerto. Esa es la primera parte de la película. La segunda parte entonces dice: y ser resucitado. Sí, incluso analizando la vida de Cristo desde su nacimiento, el mismo Lucas, que presenta a Cristo como el hombre perfecto en su libro, nos dice que Cristo nació en un pesebre porque no había lugar para el Hijo del Hombre, no había lugar para ellos en el mesón. Juan capítulo 8, versículo 59 y capítulo 10, versículo 21, en esas dos ocasiones los discípulos quisieron apedrear a Cristo por lo que él decía. ¡Ay, blasfemo! ¡Hay que apedrearlo! En el capítulo 8 se dio esa situación, y en el capítulo 10 vuelve y se repite la misma situación de que los discípulos quieren apedrear a Cristo porque entienden que Él está blasfemando contra Dios. En el capítulo 10, versículo 39, quisieron encarcelar a Cristo. En Lucas 9, 51 y 53, la porción bíblica que está antes de la que estamos repasando, Jesús quiere entrar, atravesar el pueblo de los samaritanos, porque su destino era ir a Jerusalén. Y los samaritanos le dijeron: no, aquí no te queremos. Mandó a los discípulos antes y dijo: no, aquí no queremos que pasen judíos. Y ahí fue donde salieron todos los discípulos de Cristo y dijeron: Maestro, haz que descendamos fuego del cielo y consumamos ese pueblito que está ahí. Tranquilo. Tranquilícense. Mi plan no es ese. Mi propósito no es ese. Entonces, ni lo querían los judíos, ni lo querían los samaritanos. Vemos a un hijo de hombre rechazado, humillado. Y en el capítulo 11 también nos habla Juan, versículo 46, de un plan que tenían los sacerdotes, los escribas, para matar a Jesús. ¿Qué es lo que vamos a hacer para deshacernos de este hombre? Hay que hacer algo. Y ahí se reunieron para matar a Cristo. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Estás dispuesto a seguir a ese Cristo? Es lo que Jesús le está diciendo a este fariseo, a este escriba. ¿Tú estás dispuesto a seguir a ese Hijo de Hombre? Si es influencia y poder lo que tú quieres, sigue a las aves del cielo, sigue a las zorras, sigue al imperio romano, sigue al gobierno, busca el favor del gobierno, busca el favor de los políticos. Si es poder, influencia, lo que tú quieres. Pero si sigue conmigo, sabe que tiene un costo. Expectativa versus realidad. Y finalmente, el requisito de la admisión.
Ya vimos que hay un costo que considerar. Ya vemos que el Hijo del Hombre, seguir al Hijo del Hombre, no es seguir a una persona con influencia y poder aquí en la tierra, que nos va a bendecir y a multiplicar y a sacar de los problemas, sino más bien conlleva un sacrificio. Entonces vamos a ver requisito de admisión. Ustedes saben que para entrar a una universidad le dan un examen a ver si usted tiene la calificación y la cualidad para poder ingresar a esa prestigiosa universidad. Si lo pasó, pues se inscriben. Parece que todo el mundo pasa. Yo no he visto que han rechazado a nadie aquí en la universidad. Pero hay universidades que si usted no cumple con los requisitos de admisión, rechazan. Principalmente para allá afuera, mandan cartas y ven y analizan su expediente y le dicen, no, usted no puede estudiar aquí. Aunque usted tenga dinero, usted no puede estudiar aquí. Usted no tiene lo que se necesita para eso. Entonces, Jesús nos habla de requisitos para seguirle, para ser su discípulo. En Lucas capítulo 9, un poquito antes de la porción que estamos considerando, en los versículos 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando dice a todos, no era la multitud que lo seguía, todavía él no estaba con la multitud, él estaba con sus discípulos, sus 12 discípulos. Oigan bien, a sus 12 discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En esa misma porción, aunque Lucas no lo dice, es en la que Pedro le reconviene a Jesús y le dice, no, maestro, que no te pase eso, porque Jesús le dijo que el Hijo del Hombre tiene que sufrir, tiene que padecer. Y Lucas dice ahí mismo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Pero fue después de lo que Pedro le dijo a Jesús, ay no, maestro, ten misericordia de ti, que no te pase nada de eso. Después de darle la reprensión que le dio, lo siguiente que le dijo fue eso. A Lucas no le interesa presentar esa escena porque su objetivo a quien él estaba escribiendo no era ese. De hecho, no eran judíos a los que él escribió esto. Mateo le escribe, principalmente el público de Mateo era a los judíos, el de Lucas era a los gentiles. Y no le interesa darle ese detalle de lo que pasó con Pedro. Lo que sí a él le interesaba que ellos entendieran era que seguir a Jesús tiene un precio. Y que Jesús dijo que el que quiere ser su discípulo, el que quiere seguirlo, tiene que negarse. La traducción, Nueva Traducción Viviente, traduce negarse a sí mismo como abandonar su manera egoísta de vivir. Si alguno quiere seguirme, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Eso significa o implica renunciar a todo, renunciar a mis deseos, renunciar a mis planes, renunciar a mis sentimientos, renunciar a mis prioridades y poner por delante la cruz de Cristo. Negarse a sí mismo, negar lo que yo deseo, pero yo quiero esto. No, pero Cristo quiere esto. No, pero que yo me quiero casar y en la iglesia no hay muchacha y esa está enamorada de mí, pero no es creyente. No, pues eso no es lo que Cristo quiere. No, pero que este negocio sí que deja dinero, pero tengo que dejar de congregarme. Pues no. Tengo que descuidar mi devoción con Dios. Pues no. Abandonar mi manera egoísta de vivir y poner por delante la cruz de Cristo. En el versículo 24 él dice, porque el que quiere salvar su vida la perderá,
y el que pierda su vida por mí, entonces ese la salvará. Y eso se llama paradoja. ¿Cómo yo perdiendo gano? ¿O cómo yo ganando pierdo? Si no estás dispuesto a seguirme para mantener tu agenda, para mantener tu comodidad, para mantener tu estilo de vida, entonces te vas a perder. El requisito para seguirme es perdiendo todo eso y siguiendo la cruz de Cristo. Y Jesús dice, porque ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos ángeles. Oigan, el mismo Hijo del Hombre que él está hablando que es rechazado, ahora está diciendo, cuando venga en su gloria, el Hijo del Hombre se va a avergonzar de los que no quisieron seguirle. La torre, la construcción de la torre, calcula de qué te vale ganar el mundo y perder tu alma. Cuando venga el Hijo del Hombre, se avergonzará de aquellos que no estuvieron dispuestos a pagar el precio de seguir a Cristo como discípulo. Cuando Jesús habla de rendirlo todo, se refiere ¿a qué? A rendirlo todo. No hay algo que se quede fuera. Señor, es duro, pero ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, Dios. Gracias por Cristo. Gracias por el sacrificio de Cristo al humillarse, despojarse de su gloria eterna y de los privilegios que tenía para convertirse en un siervo, para morir en una muerte atroz, para tomar el castigo que nos tocaba a nosotros. Pero gracias, Señor, por su resurrección. Gracias por la gloria que le has dado. Gracias por el reino, el dominio que le has dado. Gracias, Señor, porque por su muerte y su resurrección nosotros tenemos el perdón de los pecados. Gracias por tu amor, Señor. Y te ruego en esta mañana que cada día nos fortalezca para seguir soportando, oh Señor, el rechazo del mundo, el maltrato del mundo. Fortalece, oh Señor, a nuestros hermanos que están en lugares donde se prohíbe rotundamente la predicación del mensaje, donde son apresados, torturados por ser cristiano. Continúa, oh Dios, fortaleciéndole, porque su galardón es grande en los cielos. Ayúdanos a tener presente estas palabras que hemos decidido seguirte, Señor, no para disfrutar de los placeres de este mundo, sino para sufrir por ti. Enséñanos, ayúdanos, Dios, a predicar el verdadero evangelio, a enfrentar a la gente con su condición pecadora, que entiendan que necesitan buscar el perdón, que te han fallado, que se han rebelado contra ti, te necesitan. Que puedan entender también que al seguirte hay un precio, hay un sacrificio, hay un costo que tienen que pagar.